Bienvenidos al tema 15, que se intitula Actuaciones administrativas, actos de administración y acto administrativo. Esos se corresponden como conceptos a una rama específica del derecho, que es el derecho administrativo, que es la rama que tiene por contenido regular la interacción entre el Estado y los ciudadanos. Para esto, y empezando con el concepto de interacción, vamos a precisar cuáles son las formas en las que actúa la administración pública. ¿Con quién? Con el ciudadano. Entonces, en línea de principio, para satisfacer el interés general o el bien común, la administración pública interviene en actividades privadas. Esto en virtud a que las controla. Y ese control tiene determinados límites, los cuales son dos: el de la propiedad y el de la libertad de empresa. ¿Por qué no colisionan con esos derechos? Porque son derechos fundamentales. Tienen una protección constitucional, y afectarlos implicaría invocar al juez constitucional para hacer efectivo, ¿no?, la protección de este derecho que la ampara la jurisdicción constitucional en el país. Entonces, no obstante, genera una serie de deberes y restricciones no indemnizables que los titulares de dichos derechos deben soportar. Siguiendo con esta forma de actuación del Estado, podemos decir que frente al fenómeno del modelo económico de liberalización de la economía, el típico instrumento utilizado por la administración pública para la satisfacción del bien común, la intervención o la regulación en su conjunto, en su connotación clásica, viene entregando su lugar a un nuevo instrumento. ¿A cuál? Al mercado regulado, el cual se rige por su propia lógica, tiene sus propios principios, aunque contando con diversos mecanismos normativos y ejecutivos para reparar sus fallas o controlar las actividades de interés público. La regulación es su concepto moderno. Como precisamos en un principio, hoy día la dinámica del modelo liberal desde el punto de vista económico, y estrictamente en el punto de vista económico, trata acerca de que el Estado se regula solo y debería reducirse al mínimo la intervención del Estado, porque es entendida como intervencionismo. Como vamos a ver, entonces, nos hacemos una pregunta, y que es que ante este nuevo concepto de control, ¿qué tipo de actividades desempeña la actividad pública? O sea, si estamos haciendo referencia a que el Estado interviene mínimamente, ¿cuál es ese tipo de intervención? ¿Qué características tiene? ¿Sobre qué? Entonces, diremos que la administración pública, en una vertiente arcaica, era entendida con dos tipos de actividades, jurídicas y materiales, con eficacia interna y externa, ¿no? Una clasificación que aún se desprende de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Sin embargo, avances académicos posteriores, como lo del profesor Luis Jordana Posas, español, inspiran que la doctrina italiana clasificó la actividad administrativa en tres tipos. Lo mencioné en su debido momento: una actividad de policía, una actividad de fomento, y la actividad que nos importa, que es la de servicio público, que se materializa en que el rol del Estado como administración pública garantiza a los ciudadanos la dación de ciertas prestaciones a los particulares a fin de satisfacer necesidades reputadas como esenciales en la vida de la colectividad. Entonces, esta clasificación ha proclimado que existan técnicas, ¿no?, que utiliza la administración en su relación jurídica con los administrados. ¿Qué relación jurídica? Es la relación entre dos situaciones jurídicas, en este caso dos agentes jurídicos, los cuales son el Estado, representado por su administración pública, y el ciudadano. Entonces, posteriores estudios han contribuido a esta clasificación. Se mencionó en un momento que ahora el Estado se ha prestado, ha extrapolado herramientas de las exitosas empresas privadas para operar eficientemente, tema que hemos básicamente agotado, ¿no? Y el Estado lo que realiza hoy es una actividad empresarial. ¿Cómo se materializa? Esta históricamente se ubicó luego de la Segunda Guerra Mundial en los estados europeos, ¿no? Y estos estados europeos eran los únicos capaces de llevar adelante la actividad económica como agente productor en el mercado. Teniendo esta idea como arcaica, ahora se entiende que esa actividad era muy limitada por la noción de subsidiariedad, como se entiende. Es decir, incluso entendiendo la intervención del Estado en una actividad económica determinada,
el principio de subsidiariedad que suponía la perfección en la interacción entre el Estado y el ciudadano, es decir, mientras más esté el Estado para cubrir todas las necesidades del administrado, está operando debidamente. Hoy día simplemente es una idea soterrada. Hoy día estamos ante el rol del Estado en el que interviene solo en servicios públicos esenciales. Entonces, hubo una doctrina que es la alemana, que contribuyó con la idea de la actividad de planificación del Estado, ¿no? Los estados planificaban la actuación de los particulares y era una actividad que actualmente no es compatible con un sistema por las de mercado como el de hoy, pero no obstante sigue siendo útil en algunos ámbitos, por ejemplo, en el urbanístico, en el que se materializa el rol del Estado, que le asigna competencias mediante la ley orgánica la ley orgánica de gobiernos regionales y gobiernos locales, en lo que es la decisión, en lo que es materia urbanística, y asimismo en la conducta de los particulares en temas de interés general. Por ejemplo, la administración de justicia, por ejemplo, que la tiene el Poder Judicial, por ejemplo, la protección de consumidor, reconociendo que hay una desequiparidad por un principio de asimetría informativa, porque tiene más conocimiento el proveedor, el que presta el servicio bien, que el consumidor, en materia de competencia, en materia de protección de la propiedad intelectual del ciudadano, etcétera, etcétera. Entonces, el profesor José Ramón Parada hace un análisis de esta materia e introduce posteriormente dos conceptos adicionales: la actividad sancionadora y la actividad administrativa de resolución de conflictos o de controversias. La actividad sancionadora, que se desvincula la sanción como consecuencia de la actividad de policía, adquiriendo plena autonomía. Este autor considera que se sustenta a partir de un poder punitivo exorbitante y singular, a partir de que aquí, con esta actividad sancionadora, se legitima a que la administración pública pueda ejercer su ius puniendi, se mantenga este concepto que es propio del derecho penal en lo que es sanción de delitos, emergente desde los albores en la creación del derecho penal hasta hoy, ¿no? La facultad de que el Estado ejerce poder punitivo. ¿Cómo lo materializa? ¿No? Si bien es cierto, la libertad humana es un derecho fundamental, cuando hay un agravio entendido como delito al ciudadano, porque también directamente se agravia al Estado, el Estado se legitima mediante esta potestad, actividad sancionadora, el poder punitivo, o lo que se tiene como el jus puniendi, o la legitimidad para castigar, restringiendo el derecho fundamental de la libertad. Igual, el derecho a la propiedad, cuando hay un proceso judicial en el cual se legitime el derecho de uno sobre el otro, ¿no? Y para hacerse del cobro de la deuda que tiene, pueda trabar embargo sobre los bienes de la otra persona, esta afectación al derecho fundamental a la propiedad nace de esa potestad sancionadora y del poder punitivo. Y además la actividad de resolución administrativa de controversia, similar a la jurisdiccional, que se manifiesta en procedimientos administrativos trilaterales, muy venidos a más como consecuencia de la actuación de los agentes reguladores para la resolución de conflictos entre usuarios y proveedores. Es decir, va más allá esta actividad de resolución administrativa en la evolución del rol del Estado. Va incluso a la protección del consumidor en órganos administrativos especializados. Por ejemplo, en materia de consumidor, uno no podría ir directo al Poder Judicial, porque está el organismo protector en primera, llamémosle como un primer alcance, el INDECOPI, ¿no? Y un eventual cuestionamiento ya a nivel judicial. Entonces, y son manifiestos los procedimientos trilaterales en lo que respecta a una vulneración de un derecho, ¿no? que le otorga tutela a los organismos reguladores, como lo son la SUNACE, los CITRANES, los CIRELMIN, ¿no? Y el otro servicio público esencial. Hay servicios públicos esenciales creados por ley, sí. No solo están los 4 que se han mencionado, sino además se encuentra, por ejemplo, entendido como de interés nacional y como actividad pública esencial, ¿no? El rol público del Estado en reconocer como servicio público esencial a la educación,
con fecha 2008. Entonces, de todos estos mecanismos de actuación administrativa nos vamos a quedar con los tres primeras, las cuales estudiaremos a partir de este momento: la actividad de policía, la actividad de fomento o la actividad de servicio público. Aquí el enfoque y el resultado último de la evolución del rol del Estado es la actividad de servicio público. Entonces hay una serie de fundamentos de carácter académico, como el principio de inmutabilidad y la técnica de intervención administrativa, como por ejemplo justificar la intervención del Estado para proteger la industria nacional mediante la técnica de fomento a través de subsidios o medidas tributarias favorables, ¿no? La técnica de policía es la más antigua y arcaica y es la capacidad de dar coacción, prohibición, por ejemplo, de entrada de productos extranjeros. Entonces, no son excluyentes, simplemente se ha ido perfeccionando el rol del Estado a lo largo de la historia del derecho administrativo, al menos en el Perú. Entonces, la actividad policial busca mantener el orden público mediante el uso de la coacción. Por ello, hay unos fundamentos de limitación y de ordenación. Entonces, limitación y ordenación de conducta. Entonces, esta actividad incide en la propiedad y en la libertad de empresa, pues si bien es incapaz de restringir estos derechos, sí ordena y limita su ejercicio en la medida en que busca el fin último, que es la tutela de los derechos colectivos. Por eso ustedes habrán interactuado en algún momento al suscribir un contrato. Yo puedo, en amparo de mi autonomía o mi autorregulación, contratar sobre cualquier bien, cualquier tema en los términos que yo desee con la otra parte, contando con la legitimidad de que es el acuerdo de voluntades de los dos, y así debería ser. No. ¿Por qué? Porque hay una restricción al amparo de la función de policía, que es la que restringe conductas, que es el artículo del Código Civil que regula los contratos, que dice, ¿no?, respecto a que cuando se trata de un tema que le atañe al Estado y lo afecte, simplemente esa ley entre las partes se deviene ineficaz o no surte efectos. Entonces, comenzando ya en lo que respecta a esta breve historia sobre la intervención cada vez a menos del Estado, ¿no?, en la sociedad como administración pública, ahora vamos a destacar dos conceptos que son propios del derecho, que es el acto administrativo y el acto de administración, que son elementos, son conceptos que son relacionados íntimamente con la administración pública. Para eso hay que hacernos la pregunta: ¿qué es la administración pública? La administración pública se identifica con el modelo tradicional del Estado, ¿no? De igual manera, si tú ubicas en un diccionario jurídico, vas a encontrarlo como la administración pública es el poder ejecutivo en acción con la finalidad de cumplir y hacer cumplir cuanto interesa a la sociedad, las actividades y los servicios públicos. La administración pública es el contenido esencial de las funciones, no solo del Ejecutivo, sino de los tres poderes del Estado, ¿no? Se refiere a actividades de gestión y se desempeña sobre bienes del Estado para suministrarlos de manera inmediata, permanente, satisfaciendo necesidades públicas y lograr el bien general o el bien común. Dicha atribución tiene la realización de un servicio público y se somete al marco jurídico especializado que norma su ejercicio y se concretiza mediante la realización de actos administrativos. Ex professo significa por ellos mismos. Por tanto, la ley que regula los actos administrativos, ¿cuál es? Una norma con rango de ley, que es la ley 27444, que es la ley de procedimiento administrativo general. Toda actuación del Estado, desde el nivel de la más alta jerarquía hasta un nivel de un organismo ejecutor, producto de una desconcentración de una función de un organismo público, ejemplo salud, en lo que es, supongamos, la aplicación de vacunas en una población determinada, ¿no? A manera de ejemplo, toda interacción entre el ciudadano y la administración pública está regulada en esta ley, que es la ley de procedimiento administrativo general. Entonces, esta precisa que se tiene por entidad o entidades de la administración pública al Ejecutivo, incluyendo a ministerios y organismos públicos descentralizados, al Legislativo, al Poder Judicial, a los gobiernos regionales y locales y a los organismos constitucionalmente autónomos, así como demás entidades y organismos, proyectos,
programas de Estado cuyas actividades se realizan en virtud de potestades, y finalmente a las personas jurídicas bajo el régimen privado que presten servicios públicos o ejerzan función administrativa en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado conforme a la normativa de la materia. Por tanto, aquí se desarrolla cuál es el concepto que se entiende por entidad o entidades en el ordenamiento jurídico peruano. Asimismo, como parte de las actividades, las entidades públicas que forman parte de la administración pública realizan una serie de actos conforme a sus competencias y dentro del marco legal, que por un lado aseguran el funcionamiento de sus actividades y los efectos sociales que estos producen, ¿no? Estos actos son dos. Estos actos que realizan la administración pública al amparo de sus competencias y dentro del marco legal, que aseguran el funcionamiento como administración pública y como finalidad social. El acto administrativo y el acto de administración. ¿Qué es el acto administrativo? El acto administrativo es definido como la decisión en ejercicio de las funciones tomada en forma unilateral por la autoridad administrativa que afecta derechos, deberes e intereses particulares o entidades públicas de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo General. Son actos administrativos las declaraciones de las entidades en el marco de las normas de derecho público que están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones, derechos administrados dentro de una situación concreta. Si vamos por el concepto de esta construcción doctrinaria del acto administrativo, y tal como lo reconoce y lo regula la Ley de Procedimiento Administrativo General, cuando yo voy a la municipalidad a gestionar que se expida mi partida de matrimonio civil, cuando voy a la municipalidad a solicitar que se expida la licencia de funcionamiento de mi negocio, cuando voy a la municipalidad provincial o liga metropolitana y voy para efectos de que se haga una modificación en la zonificación de la zona por donde vivo, etcétera, esa potestad, esa respuesta que me va a dar la administración pública, concediéndome o no lo que le estoy solicitando dentro del procedimiento contemplado en los TUPAS, que es la norma que establece el procedimiento para que el administrado, mediante su procedimiento administrativo, que es el acto que realiza para interactuar con la administración pública, me dé la razón o no me dé la razón. Esa respuesta que me da el Estado mediante esa entidad específica se le denomina acto administrativo. Entonces, de acuerdo a lo que acabo de mencionar, tenemos por un lado el acto administrativo como el pronunciamiento que va a afectar derechos, intereses, obligaciones de los administrados, ¿no? Son los actos por los que comunica su voluntad, su aprobación, etcétera, ¿no? Y por otro lado está el procedimiento administrativo, que es la forma en la cual el particular se vincula y realiza un trámite ante la entidad pública a efectos de que se materialice como de acuerdo a los requisitos que están establecidos en cada uno de los textos únicos de procedimiento administrativo de cada entidad pública. Si yo voy a iniciar una denuncia por una violación a mi derecho como consumidor, ¿qué requisitos debe reunir la denuncia? ¿Ante qué hora no se dirige? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es el plazo en el cual se va a pronunciar la administración pública? En este caso el INDECOPI, ¿no? ¿Cómo se va a pronunciar? No es el caso del INDECOPI, pero puede haber un pronunciamiento con aprobación automática, puede haber a uno con silencio administrativo positivo o silencio administrativo negativo, eso depende. Entonces, esa interacción mediante la cual el acto administrativo iniciado por un procedimiento administrativo se pronuncia, y se pronuncia como mediante resoluciones administrativas, en línea de principio cabe llamarlas acto administrativo. ¿Cuáles son los elementos del acto administrativo? Tenemos a la declaración, ¿no? A la declaración que implica exteriorización de la voluntad de la entidad pública. Tenemos que la doctrina considera que las declaraciones pueden ser de tres modos. Las decisorias, como la que acabo de explicar, cuando va destinado a una finalidad específica o un deseo de querer de la entidad. Por ejemplo, el otorgamiento de una licencia de construcción para mi vivienda,
licencia de funcionamiento para mi negocio. Otra es de conocimiento, cuando certifica el conocimiento de un hecho de relevancia jurídica. A manera de ejemplo, tenemos una partida de nacimiento, una inscripción registral en registros públicos, etc. Y de opinión, cuando valora y emite un juicio sobre un estado, situación, acto o hecho. Por ejemplo, un certificado de buena conducta, un certificado de salud mental ante la DISA, ¿no? Dirección de Salud, dentro de las existentes en el Perú, ¿no? Entonces, tenemos que los actos administrativos están destinados por naturaleza a producir efectos jurídicos. ¿Cómo son estos efectos jurídicos? Se producen en principio como consecuencia de la actividad administrativa y están referidos a los intereses, obligaciones o derechos para las partes, la administración y el administrado. La administración es la que produce los efectos sobre el administrado, que pueden tener, ¿no?, carácter de acuerdo a las características que hemos resuelto en la diapositiva anterior. Los efectos jurídicos pueden ser actuales o futuros, pero siempre serán directos, inmediatez, públicos hacia la ciudadanía y subjetivos hacia los sujetos sobre su pretensión en específico. Por tanto, es importante determinar el alcance y el tipo de efecto jurídico que produce el acto administrativo. En el marco del derecho público, ¿cómo se desenvuelve el acto administrativo? La actuación pública califica como acto administrativo sujeto a los preceptos de derecho público o en el ejercicio de su función de acuerdo a lo que manda la ley. No se trata de calificar el acto por el órgano que es autor, sino por la potestad pública. El chip debe ser que no es que lo haya resuelto el órgano determinado respecto a una solicitud personal que fue rechazada, sino es la forma en la que se ejerce la función pública. Es un tipo de ejercicio de función pública que está determinada por una potestad que le otorga la misma normatividad. Entonces no puede ser calificado como acto administrativo actuaciones de las entidades cuando estas actúan sujetas al derecho común y desprovistas de su facultad ius imperium. Por ejemplo, ¿qué es acto administrativo? Las políticas públicas a favor de la niñez. ¿Es acto administrativo? No. Porque hay características que hacen que haya una interacción entre el ciudadano y el Estado mediante procedimientos. El administrado mediante un procedimiento administrativo y el aparato estatal específicamente representado por este organismo público mediante un acto administrativo. Entonces, ¿cuáles son las clases de actos administrativos que existen? Según sus efectos, hay generales e individuales. Los actos generales son aquellos que interesan a una pluralidad de sujetos, que sea formado por un número determinado o indeterminado de personas. El acto individual, cuando es un número indeterminado de personas, se le denomina en derecho, ¿no?, un derecho, una legitimidad difusa, una colectividad, un derecho difuso. Difuso porque es indeterminado el número de personas beneficiadas con ese acto administrativo. Tenemos por otro lado el acto individual, en el cual es el acto destinado a un solo sujeto de derecho que le produce efectos particulares. Según su contenido, hay actos administrativos que son definitivos y en trámite. Por ejemplo, la distinción es que, por ejemplo, en el acto administrativo definitivo es el que pone fin a un asunto y en cambio el de trámite es el de carácter preparatorio para otro procedimiento, para otro procedimiento administrativo que se materializará con un posterior acto administrativo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero inscribir un testamento en registros públicos, voy a tener que realizar el acto administrativo de acudir a la municipalidad si es que yo no cuento con la partida de matrimonio de mis padres, ¿no? O ante la RENIEC, la partida de nacimiento, efectos de probar el entroncamiento con el de cuyos o con el testador. Entonces, ese es un ejemplo de un acto administrativo que es preparatorio para otro acto administrativo. Tenemos los actos administrativos favorables o ampliatorios y de gravamen, según el cual sea la incidencia favorable, creando un derecho, facultad, o posición de ventaja o beneficio o desventaja, o desfavorable, imponiendo deberes, gravamen, limitaciones o prohibiciones. Depende del resultado de uno u otro, seguirán reglas e intensidades distintas, ¿no?
Bien, ¿cuál es el contenido de este tipo de clasificación por contenido? Que hay una incidencia favorable en la cual me crea un derecho o un gravamen cuando me impone una carga. Entonces tenemos también los expresos y los tácitos, ¿no? Que podemos indicar que cuando se materializa la manifestación de voluntad de quien produce el acto administrativo, este debe ser expresa y formal, conteniendo el acto una serie de requisitos, ¿no? Que debe ser por escrito, que debe realizarlos a quien le corresponde esa competencia, que debe ser observando los plazos contemplados dentro del texto único de procedimientos administrativos, tiene que ser de acuerdo a ley, etcétera, etcétera. Entonces, según su impugnabilidad, hay actos firmes. ¿Qué es impugnabilidad? La posibilidad legal de cuestionar una resolución de la administración pública. Eso es impugnar. Entonces, cuando tú impugnas, ¿qué sucede? Puedes distinguir el acto administrativo firme de aquel que ha sido objeto de una impugnación. Entonces, el acto que no es firme puede ser impugnado por los recursos administrativos que existen, ¿no? Y el acto firme ya no puede ser objeto de impugnación. Estamos ante actos firmes y la posibilidad de que pueda ser impugnado o no. Cuando ya es acto firme, es decir, se denomina en derecho, cuando cree Estado, porque se ha agotado la pluralidad de instancias, que en este caso, ante la administración pública son dos instancias, ¿no? Ahí ya no se podría hacer nada, cuando hay un acto firme. Pero cuando no hay un acto firme, yo estoy legitimado a impugnar. ¿Con qué recursos? Con los recursos que me da la ley. ¿Qué recursos me da la ley? Dependiendo. Puede ser un recurso de reconsideración, un recurso de apelación, un recurso de revisión, ¿no? A nivel de la instancia máxima de la entidad pública. Según el contenido de situaciones jurídicas, tenemos las constitutivas y declarativas, ¿no? Las constitutivas son las que crean derecho y las declarativas son las que declaran un derecho. Tenemos también, en función al procedimiento administrativo, los actos de trámite, los resolutorios y los de ejecución. Esta diferencia se desmembra de la siguiente manera. En el trámite, un conjunto de decisiones dirigidas a preparar la materia y dejarla expeditiva para un pronunciamiento final, como el caso de inscribir el testamento en registros públicos que les acabo de mencionar. Actos resolutorios definitivas en fondo son resoluciones definitivas en función al fondo del asunto del que las autoridades emiten. Y los actos de ejecución son los actos de coerción que realizan las autoridades con la finalidad de llevar a cabo en la práctica material la decisión ejecutiva de la administración. Por ejemplo, una ejecución coactiva por parte de una municipalidad. Por ejemplo, por parte del Poder Judicial, un remate de un bien mueble o un acto de embargo, ¿no? Esos son ejemplos de actos de ejecución. Hay actos administrativos personales y reales. Personal y real es en derecho, en esencia, una antinomia. Los personales son los que están vinculados directamente con el sujeto, con la esencia del sujeto. Los reales son el poder que tiene el sujeto sobre el objeto. Por tanto, en los personales se regula de modo directo y concreto la posición jurídica o la conducta del administrado, por lo cual su construcción incide en las características del administrado. Por ejemplo, el otorgamiento de una pensión, la designación de un cargo, una sanción administrativa, una buena los efectos caen directamente sobre la persona. Los reales, en contraposición, son dirigidas a modificar situaciones jurídicas patrimoniales, por medio de la cual se afecta el patrimonio. ¿De quién? De las personas, por medio de las cuales se califican la regularidad de una actividad o constituyen aptitudes jurídicas de bienes o actividades de personas. Ejemplo, una licencia de construcción, un permiso de circulación de vehículos, afectar bienes de dominio público, nombrar un bien como patrimonio histórico, etc. Entonces también hay una diferenciación si quien lo emite es un órgano colegiado, ¿no? O lo emite o es unipersonal. Si es unipersonal, el acto es denominado comúnmente resolución o decisión administrativa. A diferencia de que si se trata de un órgano colegiado, el acto tiene denominación de acuerdo, ¿no? Y para ese acuerdo hay una serie de requisitos que son la sesión, el quórum, la deliberación, contempladas en el artículo 95 y siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Además, según el número de órganos que interviene, hay actos simples y hay actos complejos. En el simple es una mera declaración de voluntad proveniente de una instancia, de una determinada, una individual o un colegiado. A diferencia de los complejos en los que los actos administrativos provienen del concurso de dos o más órganos administrativos de uno o varios, donde cada uno de ellos aporta elementos a obtener, direccionados a obtener una unidad decisoria común integrada en un solo acto, ¿no? De simples, una mera declaración de voluntad. Complejos, cuando hay concurso de dos o más órganos administrativos. ¿Cuáles son los elementos del acto administrativo? No voy a ahondar en lo que es la contraposición de esto que son los actos jurídicos de las personas como también de las empresas, ¿no? Porque la esencia en la administración pública es el Estado, y el Estado tiene un contenido propio y tiene sus propios elementos y sus propios elementos de acto administrativo. ¿Cuáles son los elementos? Sujeto, causa, objeto, finalidad, forma y moralidad. El sujeto es el órgano que representa al Estado formulando la declaración de dicha voluntad. Dicho órgano cuenta con una competencia, la cual constituye el conjunto de facultades del mismo. La competencia y la cantidad de poder público que tiene el órgano para dictar un acto de legitimidad, ¿no? Así que el órgano ejerce el poder del Estado que se encuentra en su competencia. Hay los actos administrativos, una persona física que formula esa declaración de voluntad y que se encuentra investida de poderes públicos legitimada para hacerlo. Y esa legitimación es la que representa que la voluntad no es de él, sino del poder que representa. La causa es ¿qué es la causa? La causa es el fin. La causa es el objetivo. Debe aparecer las normas y circunstancias que han dado motivo al acto, lo que es vinculado al interés público, y significa lo mismo que el motivo o motivos dominantes por parte de la administración pública representada por una persona o un conjunto de funcionarios ¿no? Tanto por voluntad de un solo órgano o órganos que coordinan una decisión. El objeto es el contenido del acto, la disposición concreta del administrador que manda y dispone, pudiendo ser positivo o negativo, como decisión. La forma es la formalidad, el requisito de procedimiento, cómo se genera la decisión de la voluntad, por la que tiene un aspecto formal, y por otro lado, el contenido, que es el aspecto material o sustantivo. La finalidad es el elemento dirigido a satisfacer la exigencia del interés público, y su desviación puede originar la nulidad del acto, porque hay nulidad del acto administrativo, ¿no? Y las responsabilidades propias de la competencia del funcionario. Y la moral es el recto comportamiento o buena pureza en intenciones y el respeto del orden jurídico. ¿Cuándo un acto administrativo es válido? Cuando cuando quien ha resuelto tiene la competencia. Cuando quien ha resuelto tiene la competencia y participan dos factores: la potestad atribuida al órgano u organismo a cargo de la función, y el régimen de la persona o el conjunto de personas revestidos de funciones administrativas que representan al órgano u organismo titular de la competencia. La noción de competencia precisa tanto la habilitación para que actúe el órgano que lo dicta, así como la corrección de la investidura de dicho órgano por parte de las personas físicas, ¿no? En primer lugar tenemos a la competencia. Como la legitimidad. Tenemos por otro lado el objeto, que es la materia o contenido sobre el cual se decide, certifica, valora u opina. Es el contenido del acto y por lo tanto debe ser física y jurídicamente posible. Tiene que poder materializarse dentro del marco de la ley, el marco de la naturaleza física del acto administrativo. Por lo tanto, debe decidir, certificar o registrar todas las cuestiones propuestas en el curso del procedimiento. En cuanto a requisitos, el objeto tiene que ser lícito, posible y determinado, y no debe ser prohibido en materia normativa. La finalidad aquí implica que toda actividad administrativa, de modo inmediato, directo, debe tender a realizar o satisfacer un interés general. La motivación es la declaración de las circunstancias de hecho y derecho que deben estar en la decisión administrativa al momento de la emisión del acto.
está contenida dentro de lo que se denomina considerandos y constituye las razones del acto. Es la fundamentación fáctica y jurídica de él, y la administración sostiene la legitimidad y oportunidad de su decisión. La motivación es una exigencia del Estado de Derecho, por ello es exigible como principio de todos los actos administrativos. Todos los actos administrativos que como que hemos mencionado como concepto deben reunir esas características. El procedimiento regular, a través de la declaración de la voluntad administrativa, ¿no?, mediante la cual ya hay un procedimiento administrativo predeterminado a través de su texto único de procedimientos administrativos, ¿no? A una falta de procedimiento, si no la hay, eso determina la invalidez del acto administrativo emitido en armonía con el principio del debido procedimiento, y las formalidades del conjunto son el conjunto de exigencias adjetivas concurrentes o posteriores al acto administrativo. Ahora, al final haremos un feedback, una retroalimentación de lo que es acto administrativo. Vamos a desarrollar lo que son los actos de administración. ¿Qué son los actos de administración? Son actos de administración interno material que, a diferencia del acto administrativo en que este está referido a regular su propia administración, su organización o funcionamiento, y se retienen sus efectos exclusivamente dentro del ámbito de la administración pública, agotándose dentro de tal órbita, incluyéndose en dicho supuesto los actos dirigidos a producir efectos indirectos en el ámbito externo de la entidad. Regula su propia administración, organización y funcionamiento. ¿Podemos esbozar en línea de principio una analogía o no? Por supuesto, cuando el Estado tiene la estructura organizacional, cumple dos funciones: una actividad de carácter administrativo y una actividad de carácter político. La administrativa es a mantener el aparato organizacional debidamente para que en su operación, en su operatividad pueda tener resultados prósperos en satisfacer la necesidad administrativa del ciudadano. Esa es la actividad administrativa que se corresponde, que se condice con los actos de administración. A diferencia de que para satisfacer una necesidad pública, un interés público, un interés difuso, un interés de una colectividad, estamos hablando de la actividad política del Estado. Entonces tenemos a la organización y tenemos a la finalidad social, que se corresponde con actos de administración, la actividad administrativa con los actos de administración, y la actividad política, ejecución de políticas públicas como actos administrativos. Ahora, se condicen, ¿no? Se condicen como se condice en la medida en que esta finalidad pública es un aspecto, y en ese aspecto entra el acto administrativo. Pero también está la política pública, que es la que satisface la necesidad con derogación social, ¿no?, en el destino de los recursos públicos. Por ejemplo, si vamos a tratar de hablar de una política para combatir la pobreza, no estamos hablando bajo ningún supuesto de un acto de administración o un acto administrativo, ¿no? Es una política pública. El numeral 1.2.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo regula el acto de administración y sostiene que son actos de administración los destinados a organizar o a hacer funcionar sus propias actividades o servicios. El artículo 7 establece que los actos se derivan de la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines. Un ejemplo de acto de administración es el proceso contencioso administrativo. Este es un proceso especial que tiene su propia ley, ley que regula el proceso contencioso administrativo, y lo que dice es que frente a actuaciones que pueda uno impugnar, ¿no?, uno puede invocar ir al Poder Judicial, ¿no? Es decir, agotada la primera instancia, supongamos una denuncia ante el Indecopi por un tema de idoneidad de servicio a un consumidor, falta de idoneidad de servicio por parte de un proveedor. No puedo ir al Poder Judicial, tendría que ir primero al Indecopi, que es el organismo encargado de regular las relaciones de consumo entre el proveedor y el consumidor de acuerdo a la ley. Entonces yo presento mi denuncia, en primera instancia se deriva a una comisión especializada, me dan la razón, ¿no? En un hipotético caso, en segunda instancia apela,
para que se constituya con pacto firme, ¿no? La parte que ha perdido, que es el proveedor, me voy a dar la razón a mí. El sistema legitima a que ese acto contenido en una resolución, ¿no?, pueda perseguir una nulidad por parte de la parte que ha perdido en segunda instancia a nivel de la administración pública mediante su demanda ante el Poder Judicial. ¿Ante quién? Ante un juzgado contencioso administrativo. Mediante un proceso contencioso administrativo. Entonces, ¿qué es contencioso? Enfrentamiento entre dos partes, lid administrativo. Una de las partes es el Estado. Cuando un privado demanda a un Estado, la relación procesal se deriva hacia un proceso contencioso administrativo. Este tipo de actuación es un acto de administración, no es un acto administrativo. Impugnables en este acto las asociaciones administrativas, actos administrativos y cualquier otra declaración. ¿Ok? Entonces quiero que esto quede bien claro, por favor, ¿no? Tenemos también las pretensiones en ese tipo de proceso contencioso administrativo, que es un tema de naturaleza estrictamente procesal, ¿no? Excepciones al agotamiento de la vía administrativa, cuando no es exigible el agotamiento de la vía administrativa. ¿Qué significa esto? Que de puro derecho, en lo que es derecho procesal, ¿no?, el mecanismo de defensa frente al agotamiento de la vía administrativa me legitima a mí a buscar la nulidad de la resolución que le dio la razón a la otra parte, ¿no? Acá está como está regulado. Ya, tenemos acá la función pública. Una propuesta en derecho administrativo de la obra de derecho administrativo de la profesora Aurora Castillo Fuerman, ¿no?, una investigadora en esa materia, que resuelve que para entender los actos administrativos tenemos que hacer incidencia en los aspectos doctrinarios, en la definición, en requisitos de validez, en características y en causales de nulidad. Entonces, si hablamos de administración pública, hablamos de actividad jurídica en la cual hay actos administrativos, hay reglamentos y hay contratos. Estos son los medios por los cuales, recapitulando, el Estado, mediante la administración pública, interactúa con los ciudadanos. Entonces, esta es la actividad jurídica. ¿Cuál es la actividad material? La ejecución en hechos. Esta es una teoría en la que se cita el profesor Luciano Pareja Alfonso. Luego, estas actividades de la administración pública se dividen, según el doctor Parejo, en actividad externa y interna. El aspecto doctrinario que le da soporte a esto es que la realización de la función administrativa necesariamente necesita de actos. Y el acto es una especie de acto jurídico que por ser el Estado el sujeto, ¿no?, se traduce como una acción administrativa, según el profesor González Pérez. Son aquellas declaraciones, el acto administrativo, unilaterales, no normativas, de la declaración sometida a derecho administrativo, y es una conquista del Estado de Derecho, para el profesor Martín Mateo. Como aspectos doctrinarios, pueden leer acá que son decisiones administrativas, cómo se ejecutan, ¿no?, son de nivel unilateral o bilateral. Recomiendo siempre la lectura para entender estos temas a profundidad al profesor Roberto Dromi, ¿no? Luego, en un sentido amplio, cómo es un acto administrativo, ¿no?, qué observa, qué naturaleza tiene, qué reglamentos utiliza, es propio de qué fuentes, están o no insertos los actos contractuales. Hay una teoría de contratos de administración, sí, según el profesor, el más destacado administrativista a nivel del derecho español, porque somos el rezago del derecho español o del sistema continental jurídico, que es el profesor Eduardo García de Enterría, con la colaboración del profesor Tomás Ramón Fernández. Entonces, tenemos acá que los actos jurídicos administrativos es un hecho imputar a una persona quedando fuera hechos y operaciones materiales, y pueden consistir en una declaración, conducta o manifestación de voluntad, juicio, conocimiento, deseo, y procede de la administración pública. Entonces, esta definición lo que esboza es que el acto administrativo es la declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o deseo realizada por la administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria, según el profesor García de Enterría y el doctor Ramón Fernández. Declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales por inmediato, según el profesor Gordillo.
según el profesor Dromi, ¿no? Produce efectos jurídicos individuales en forma directa. Y la definición como declaración es que el acto administrativo es una declaración entendiendo un proceso de exteriorización intelectual que toma expresión símbolos del lenguaje que se materializan con legitimidad para ejecutarse como actos administrativos con fuerza vinculante por imperio de la ley, según el profesor Roberto Dromi. El acto administrativo es unilateral. ¿Por qué? Porque es quien lo hace el Estado, ¿no? Dependiendo de su voluntad como sujeto de derecho, y excluir el concepto del acto administrativo de los contratos que tienen un régimen jurídico específico, ¿no? Y la declaración de voluntad tiene que ser unilateral. Por lo tanto, no se puede hablar de actos administrativos bilaterales o un contrato administrativo que no sea un acto administrativo, según el profesor Roberto Dromi, ¿no? Que también son administrativos, pero tienen un régimen jurídico específico. ¿Qué más? El acto administrativo es efectuado en ejercicio de la función administrativa, la que es la nota cuantificadora de derecho. Por ello no puede estar ausente del concepto del acto administrativo, que es una de las formas jurídicas por la que se expresa la voluntad estatal y pública no estatal. El acto administrativo es dictado en ejercicio de la función administrativa, y quien lo ejerce puede mandar de cualquier órgano estatal y el que actúe en ejercicio de la función, ¿no? Incluso de entes públicos no estatales, según el profesor Roberto Dromi, que produce efectos jurídicos. Entonces, si produce efectos jurídicos, crea derechos y obligaciones para ambas partes, tanto para el administrador como para la administración y para el administrado. Son directos, no subordinados, produce efectos jurídicos actuales, produce efectos jurídicos subjetivos y son primordialmente de derecho público, según el profesor Roberto Dromi nuevamente. Entonces, el acto administrativo de la ley peruana está contemplado en la ley 27444, ¿no? Y esa nueva ley da al acto administrativo un tratamiento independiente y equiparado a un procedimiento administrativo, siguiendo la observación de las corrientes más modernas en lo que es procedimiento administrativo. ¿Qué más? La ley define lo que es concepto administrativo, que ya lo vimos, ¿no? Luego, ¿qué no son actos administrativos? ¿Qué no son actos administrativos? ¿Qué son los actos de administración? En el primer supuesto, en el segundo, ¿no? Es un comportamiento, simplemente es un ejercicio de la función pública. ¿Qué modalidades hay? Condición, término y modo, siempre en la medida en que sean compatibles con el ordenamiento legal o cuando se trate de asegurar el cumplimiento del fin público. Condición, cuando hablamos de condición, estamos hablando de una situación que suceda para que sea efectivo un derecho. Un término es, ya se va haciendo efectivo un derecho, y en la medida en que se dicte el acto, se verá si lo avanzado tiene eficacia o no, para efectos de que continúe o ahí que quede el derecho ya efectuado. Y el modo, que es las condiciones que ponen las partes a efectos de que se legitime un determinado supuesto de hecho, ¿no? En este caso, como hemos mencionado, si bien es cierto, no se puede hablar de contratación administrativa en los términos del 27444 como acto administrativo, ¿no? Entendamos el modo como las condiciones que son las que pone unilateralmente, su legitimidad unilateral, el Estado, siempre en la medida que sean compatibles con el ordenamiento legal vigente y que tenga que asegurar el cumplimiento del fin público. Entonces, como elemento del acto administrativo tenemos los elementos subjetivos, que es el sujeto productor, los elementos objetivos, que son el contenido, el presupuesto de hecho y la causa, el fin, y los elementos formales, que son la declaración y la notificación. Luego, los elementos del acto administrativo son subjetivos, la administración; objetivos, el fin, causa, motivo; y los formales, la formalidad. Según esta construcción doctrinaria, ¿quién la hizo efectiva? El doctor Eduardo García de Terrías, nuevamente con el doctor Ramón Fernández. Entonces, como elementos del acto administrativo hay una declaración de las entidades destinada a producir efectos jurídicos y que recaen en intereses y derechos de los administrados en un caso concreto en el marco del derecho público y que tiene efectos individualizados o individualizables. ¿Cuáles son las clases de actos administrativos? Hay que esbozar que hay clasificaciones que suelen ser convencionales, otras más recientes, otras más científicas, otras que son más pragmáticas, ¿no? Pero que sin duda produce una utilidad a efectos de que pueda utilizarse para el análisis de lo que es
los actos de la administración pública o actos de administración o lo que es el desempeño o desenvolvimiento de la actuación de la administración pública. Hay actos decisorios, resolutorios y favorables, ya lo vimos. Las clases de actos también ya lo vimos. Luego, clases de actos también. Y luego los requisitos de validez. ¿Cuáles son? Competencia, objeto, finalidad, motivación y procedimiento regular o debido procedimiento. Entonces, ¿dónde están contemplados los requisitos de validez del acto administrativo? Están en la ley 27444, en el cual precisa cuál es la competencia, el objeto contenido, la finalidad, qué es la motivación, qué se entiende por procedimiento regular. ¿Ok? Luego, la forma de actos administrativos que generalmente son por escrito, salvo se prevé otra forma, constancia de existencia, indicar fecha, lugar de emisión, sistemas automatizados si los hay, o la firma mecanizada o la actual y reciente firma digital, que a nivel de lo que es las defensas judiciales ya se están aplicando como plan piloto, ¿no? Como plan piloto, y para efectos de la firma digital ya hay algunos juzgados que han habilitado los famosos expedientes electrónicos, ¿no? En la cual lo que permite es la celeridad en la interacción entre el individuo y el Poder Judicial. Ahora puedo presentar mis escritos como mi forma digital a través de internet, ¿no? Luego la competencia, que es potestad y régimen de la persona. En la competencia hay dos factores: la atribución conferida a un órgano del Estado y el régimen de la persona o personas revestidos de las funciones administrativas. Sobre el objeto, es lo que se declara, decide o certifica no admisible lo prohibido por la norma, no como contravenir la Constitución, y son cuestiones planteadas por administrados y otras apreciadas de oficio. Entonces, respecto al acto administrativo, en lo que respecta al objeto, hay un objeto contenido del acto administrativo que debe reunir requisitos, los cuales son legalidad, precisión, posibilidad jurídica, posibilidad física o fáctica y congruencia con la motivación. La finalidad pública es la esencia del derecho administrativo, de la administración pública, que es perseguir la finalidad general, que es satisfacer el interés general, ¿no? Y desviarse del poder o utilizar inadecuadamente las herramientas de la administración pública devendría al acto administrativo con un vicio de nulidad. La motivación como elemento esencial en la validez de un acto administrativo es un medio técnico de control del elemento causal del acto administrativo, requisito de fondo, ¿no? Tenemos que en la motivación se expresan los hechos y el derecho y deben estar así como tal en la parte resolutiva del acto administrativo, ¿no? Que por regla general es por escrito, y no se admiten exposiciones vagas, oscuras, contradictorias o insuficientes. Luego, no requieren motivación las declaraciones de medio trámite, el procedente de pedido de administrado o acto que no perjudica a terceros, y una gran cantidad de actos en los que se basa la motivación pública. El procedimiento regular hace referencia al derecho administrativo, ¿no? La existencia del procedimiento no solo busca proteger la certeza de la administración, sino de garantía de los derechos de los administrados y de los intereses públicos. Aquí es donde está el sustento y la extrapolación del terreno del derecho como derecho fundamental al debido proceso, que como excepción no está en el artículo 2 de la Constitución, sino en el artículo 139 de la Constitución, el debido proceso, que también se corresponde con el debido proceso administrativo. Validez de acto administrativo no siempre coincide con eficacia. La validez implica dictar un acto administrativo en conformidad con el ordenamiento jurídico. Hay una presunción de validez y todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional. Por tanto, estos actos administrativos ilícitos no pierden cualidades tales. Los vicios jurídicos tornan al acto ilegítimo, inválido y antijurídico, pero no por ello dejan de producir efectos jurídicos ni lo privan de su condición. Pueden tener un vicio impugnable administrativo y judicialmente que genere responsabilidad extracontratal del Estado, que como lo reseñamos no es efectivo y deja de ser acto administrativo por ese. Y la ineficacia, que es la aptitud para producir efectos jurídicos. Por lo tanto, la validez, que es un tema en la cual está involucrada la nulidad por inobservar las normas de administración pública existentes, eso es dejado para la invalidez de acto administrativo. Pero si vamos a hablar de ineficacia, es la ineptitud que poseen los actos para producir consecuencias
de toda clase que conforma su naturaleza debe producir dando nacimiento, modificando, extinguiendo, interpretando o consolidando una situación jurídica o un derecho de los administrados. Acá tenemos la eficacia del acto administrativo, la eficacia anticipada, la eficacia del acto administrativo, cuáles son los supuestos en lo que respecta a la ejecutividad, la ejecutoriedad y la ejecución forzosa, cuáles son las características de la validez de la ejecutoriedad, ¿no? En lo que respecta, hay una presunción de validez o legalidad, hay una ejecutoriedad o ejecutividad por potestad o tutela y hay una impugnibilidad que permite las revisiones sean administrativas. La nulidad, ¿qué es? Es contravenir a la Constitución o a las leyes o a algún reglamento. Es por defecto o omisión a un requisito de validez salvo supuesto de conservación del acto. Es un acto expreso o de aprobación automática administrativo y requiere facultades o derechos contrarios al orden jurídico y constituye en su caso infracción penal, ¿no? ¿Cómo se tramita la nulidad? Planteando recursos administrativos ante quien dictó el acto, ¿no? Y se declara la nulidad, y si se declara la nulidad se dispone convenientemente a hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido. Hay nulidad de oficio que es por parte de la propia administración de justicia, por la propia administración pública, por quien emite el acto administrativo, ¿no? Puede quedarlo de oficio. Acá hay unos requisitos que se están indicando, como que lo declara solo el superior que expidió el acto, el superior al que expidió el acto, ¿no? Hay una facultad de declarar la nulidad de oficio que prescribe al año a partir de que haya consentido, y si se procede, y si ha prescrito el plazo de un año, se procede de mandar nulidad al Poder Judicial dentro de los 2 años en que prescribió la facultad de declarar la sede administrativa. Entonces acá tenemos lo que hemos mencionado sobre nulidad, sobre eficacia, sobre la operatividad del acto administrativo, el acto de administración y las actuaciones de administración del Estado. Es importante reconocer que son herramientas que son muy útiles para el gestor y gerente público. ¿Por qué? Porque son las maneras en las cuales jurídicamente interactúa con la ciudadanía, que debe ser el objetivo o finalidad en satisfacción de sentirse identificado con la administración pública en la ejecución de sus actos administrativos o actos de administración, de ser el caso.